Buenas tardes, queridos amigos. Quería presentaros un ciclo de reflexiones y de vídeos a través de este canal para compartir con vosotros mis reflexiones, mis sentimientos, mis experiencias en torno a esta situación tan inaudita, tan especial, tan quizá irrepetible que vivimos relacionada con el confinamiento y el coronavirus, ¿no? Desde luego es una época de enorme sufrimiento y lleno a su vez de oportunidades, pero querría comenzar recordando, bueno, todas las personas que se han ido como consecuencia de esto, las razones indirectas que sean, las que están sufriendo, las que se están dejando la vida por ayudar a otros de una manera o de otra y bueno, siempre tener un recuerdo para ellas porque realmente les necesitamos mucho y tenemos mucho que agradecerles, ¿no? La pretensión de este pequeño ciclo de vídeos no es otra que, como os digo, compartir mis reflexiones en torno a qué es lo que está pasando, por qué nos ha pasado, cómo evolucionará, cómo impactará esto en la sociedad, qué aprendizajes podemos sacar unos y otros. Lógicamente yo os hablaré desde mi propio criterio y de mi experiencia, pero también tratando de incorporar pues lo que yo percibo en la sociedad o en las personas con las que puedo tratar o leer o en fin. Y para mí todo esto tiene todo el sentido y se convierte, como os digo, en una especie de laboratorio en el que puedo contrastar o al revés o desdecirme de cuestiones que había analizado y que llevaba intuyendo y observando como fenómenos de la sociedad en el libro que hace un año y pico publiqué, el que muchos conocéis si habéis leído, de Rousseau no usa bitcoins, ¿no? Que aunque, bueno, como sabéis, es un libro que tiene un título quizá un poco asustante, luego su descripción es absolutamente llana y hablamos de la sociedad, de los fenómenos, las tendencias, en fin, la derivada un poco degenerativa en la que estábamos y que posiblemente ahora vemos con mucha mayor claridad, principalmente porque todos nos hemos parado, ¿no? Y cuando nos paramos, observamos y salimos de esa vorágine de la velocidad que nos absorbe y nos distrae por completo nuestra atención para mirar, para sentir, para pensar y por tanto nos tiene, bueno, perdidos, diría, como estábamos antes, ¿no? Y esto, pues quizá, bueno, hay mucho sufrimiento, hay muchas pérdidas, hay muchas cosas negativas, hemos perdido la libertad de movimientos, entre otras cosas, ¿no? Además de todas esas personas y todas esas otras aspectos negativos, pero también es verdad que hemos ganado mucho, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Como es el enriquecimiento personal, que al menos muchos estamos experimentando, nuevas experiencias, nuevas visiones, nuevos pensamientos, en fin. Desde luego, una de las cosas que yo también os anuncio es que a lo largo de este ciclo es bastante posible que cambie de opinión, ¿no? Y os quiero decir que para mí, en este mundo de tan enorme complejidad en el que ahora todos queremos arreglar el mundo, bueno, pues quizá una de las cosas que yo veo más honrosas es ser capaz de cambiar de opinión. Y además creo que hay que estar cambiando de opinión bastante permanentemente, no porque seamos chaqueteemos, vamos a decir, sino porque realmente escuchando a los demás en un sistema de sistemas tan complejos en el que todo hay que mirarlo desde muchas lógicas y muchos puntos de vista, bueno, pues creo que cambiar de opinión es fruto de escuchar, de entender otras visiones y enriquecer la nuestra con esas visiones y por tanto matizarla o cambiar de opinión, ¿no? Y esto seguramente nos ocurrirá. Bueno, yo quería, hecha esta introducción, pues querría compartir con vosotros una experiencia vivida en primera persona, en primerísima persona, y que para mí ya es un primer aprendizaje, ¿no? Y, bueno, muchos sabéis que yo he estado enfermo fui de los más prematuros junto con mi mujer y bueno, después de 8 días en casa enfermo con fiebre y con esos síntomas típicos y de haber llamado a varias veces al teléfono ese oficial que nos daban, pues tuve que ir al hospital, ¿no? Y yo que entonces, después de pasar esa experiencia, que ahora os contaré alguna cosa,
me pregunto qué es lo que de verdad importa, ¿no? Qué cosas son las importantes y que probablemente todos nos estamos planteando en este momento, mucho más que en circunstancias normales, al menos, ¿no? Es verdad que ahora hablamos mucho también del teletrabajo, que si esto va a cambiar la sociedad, que si las cifras, los datos, lo virtual sirve y sustituye o no, si la economía funcionará, caerá más o menos, y todo eso está ahí muy presente, ¿no? Y tendremos también que hablar de ello, ¿no? Pero indudablemente creo que, por lo menos para mí, antes que nada quiero compartir los sentimientos y esos aspectos mucho más humanos que creo que es lo que yo destaco como importante, ¿no? Y probablemente si tengo que contestar qué es lo más importante para el ser humano, yo después de esta experiencia con mucho más fundamento, al menos personalmente, creo que puedo decir que lo más importante es que a uno le quieran, ¿no? Y os relato y vuelvo, como decía, un poco a esa experiencia en el hospital. Yo después de esos 8 días, pues fui con mi mujer al hospital, después de escuchar y superar muchas presiones para no ir, porque la gente, no, que estaba rotado, que es un colapso, que no puedes, espérate a que vayan a verte. Bueno, todo eso ya, yo ya respiraba mal, estaba preocupado, cada vez más fiebre y cada vez me encontraba peor. La cabeza ya no me funcionaba demasiado bien, o por lo menos la tenía permanentemente adormilada, ni fijaba atención ni nada. Y finalmente fuimos al hospital, mi mujer y yo, y después de una atención, bueno, tampoco mala ni caótica, la verdad, bueno, pues nos diagnosticaron a los dos neumonía bilateral, como consecuencia, probablemente, sin haber hecho la prueba del test este tan famoso y tan controvertido, un derivado del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, mi mujer, en fin, la debieron de ver mejor, tenía mejor la saturación en sangre, o las razones que fueran, decidieron que ella se podía ir a casa con un tratamiento, pero a mí me ingresaron y allí me quedé, ¿no? Y me quedé, pues, esa primera noche realmente casi la pasé en uno de los sillones de urgencias, habilitados ahí con las venas, haciendo, bueno, todas estas cosas y perrerías propias de los hospitales, y rodeado de personas en unas circunstancias que verdaderamente ya empezaban a crear un ambiente un poquito tenebroso y asustante, ¿no? Un ambiente que lógicamente era el refuerzo y la confirmación de todo aquello que veíamos en los telediarios y que entonces quizá era hasta más, unos tintes pues más asustantes, más de incertidumbre, más de... Bueno, pues yo la verdad es que desde pronto, porque cuando todavía no estaba ni siquiera en la habitación, no sé cómo al día siguiente de ingresar y estaba todavía en urgencias, en una cama allí, en un box, pues empecé a ver, a recibir infinidad de mensajes por WhatsApp, ¿no? De muchísimas personas que no sabía muy bien cómo se podían enterado tan rápido, porque y bueno, pero la verdad es que bastantes personas empezaban a escribir mensajes. Yo en general no tenía muchas ganas de contestarlos ni nada, pero la verdad es que me daban una fuerza tremenda, ¿no? Y esto es una de las primeras cuestiones que yo me doy cuenta que el cariño recibido de las personas directamente, aunque sea en la distancia, también es increíble, ¿no? Y esto, claro, yo he recibido tantísimos mensajes de cariño en estos días atrás porque además de este problema de mi enfermedad, a los pocos días de salir del hospital también mi padre falleció y por tanto pues se han sumado los mensajes por una cosa y los mensajes por la otra, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que tengo que agradecer a todas esas personas y tengo que estar agradecido con la vida en ese sentido, porque me ha regalado una cantidad de cariño de la gente muy importante, ¿no? Otra de las cosas que he vivido muchísimo es ese miedo, ¿no? Ese miedo cuando uno entra en el hospital y le colocan ya finalmente en una habitación. Bueno, la verdad es que el aislamiento era bastante grande y la distancia con el personal del hospital pues también bastante grande, ¿no? Yo notaba o apreciaba un distanciamiento y una preocupación grande y a veces pues uno se siente realmente una especie de apestado, ¿no? Y no lo digo como con reproche a las personas que me atendían, porque yo creo que bastante hacían, e incluso en esas circunstancias yo les podía comprender, ¿no? Pero bueno, estar con una mascarilla, estar las personas tomando distancia, todo, pues en fin, la verdad es que con poca atención, porque estaban desbordados, pues la verdad es que genera de nuevo también un ambiente, una presión, una situación asustante, ¿no? Asustante, tan asustante que cuando además uno está
realmente tan mal y su único contacto con el exterior, que gracias a Dios lo tenía, pues era mi mujer y yo pensaba que, bueno, cuando la veía y la llamaba con el, o me llamaba, no, le llamaba yo con el WhatsApp y el vídeo, la videollamada, la verdad es que la cara que me encontraba, pues probablemente me daba más miedo que ayuda y apoyo, ¿no? Porque la verdad, yo la veía casi peor que a mí, ¿no? Y eso que yo, la verdad es que me encontraba bastante mal, ¿no? Pero ella la veía más desasistida porque al fin y al caso estaba en casa y aislada en su habitación y, bueno, sin ninguna, vamos a decir, asistencia y, en fin, gracias a, teníamos amigos médicos que le llamaban y que de alguna manera, pues, le mantenían ese apoyo pero bueno, pero la verdad es que en una enorme soledad y por tanto para mí era un consuelo relativo, porque realmente en esos momentos, especialmente en las primeras 48 horas, pues la verdad es que uno tiene miedo de verdad. Yo creo que yo posiblemente nunca he estado, bueno, no, casi lo diría con certeza, ¿no? Nunca he estado cerca de la muerte, vamos a decir, en esta enfermedad, pero eso no quita que yo sí me lo haya creído, porque cuando uno está tan mal, tan aislado y oyendo las noticias que se oyen, a pesar de que yo ya la televisión la decidí que la pagaba, no la vi allí prácticamente nunca los primeros días, bueno, pues la verdad es que uno está tremendamente condicionado, ¿no? Y esto es otra de las cosas que yo también me he dado cuenta, cómo condiciona el ambiente y qué importante va a ser en la sociedad en el futuro gestionar también el mundo de los pánicos, el mundo de los miedos y los contagios de miedo, porque a veces un miedo sin causa, vamos a decir, pero un miedo real que lleva a un pánico, pues puede ser más peligroso que en sí mismo un virus o otro peligro real y sustancial, ¿no? Bueno, pues, pero volviendo un poquito a esa humanidad, a esos aspectos humanos, os quiero decir que yo la primera noche, bueno, no la primera noche, que como os decía estaba en urgencias y uno todavía estaba con la tranquilidad de, bueno, ya estoy en buenas manos, ¿no? Pero ya cuando uno está en buenas manos, pero tampoco le hacen prácticamente mucho caso, le han puesto su tratamiento, su oxígeno bueno, pues ya uno tiene más tiempo para pensar, se encuentra fatal y no puede hablar con nadie porque además nadie le hace ni caso los que pasan realmente, como digo, no le hacen caso, y uno empieza a darle vueltas, y llega la noche y uno empieza a tener miedo de verdad, por lo menos era mi caso, ¿no? Y luego he comprobado que a mi mujer le pasó lo mismo, probablemente, ¿no? Eh, eh, bueno, la verdad es que cuando se tiene tiempo y se da vueltas en estas circunstancias, uno piensa que se va a morir esa noche o que se puede morir en cualquier momento, porque además la cabeza a mí particularmente no me funcionaba demasiado bien. Yo estaba permanentemente adormecido, no era capaz de fijar la atención, no era, en fin, no recordaba las cosas, no, me encontraba mal, ¿no? Mal y por tanto temía morirme, ¿no? Y para mí era un tormento poder pensar en poderme morir sin despedirme, ¿no? Sin despedirme de mi familia, de mi mujer, de mi familia, sin lanzar un mensaje a mis hijos también. Y tan es así que yo seriamente pensaba en grabar un mensaje y mandarlo por WhatsApp, pero claro, por otro lado, la parte de la cabeza que sí me funcionaba me decía que menuda locura, porque probablemente no me iba a morir, era lo probable, ¿no? Y entonces, no sé, era un susto meter que no tenía sentido, ¿no? Y eso me atormentó muchísimo. Estuve tratando de recé lo que pude, porque tampoco podía mucho, pero pensaba en Dios y yo que soy bastante religioso, pues me sentía ahí realmente falto de ese apoyo, ¿no? No es que reprochara a nadie nada, pero yo no acababa de conectar con ese Dios con el que tanto conecto en circunstancias normales, ¿no? Al menos en los primeros momentos, porque finalmente sí que conseguí encontrar paz en Dios y paz en esa otra vida y esa otra mirada, ¿no? Y eso probablemente me ayudó a ver que si yo realmente me iba a morir, que lo que yo necesitaba era una mano y que la mano que iba a tener era de una enfermera, ¿no? Y yo entonces confié que la tendría, que si llegaba el caso, le pediría alguna que me diera su mano, le trasladaría los mensajes que ya sí pensaba y me dejaban tranquilo para mi mujer y para mis hijos. Y entonces, bueno, pues de alguna manera pues sentía que si tuviera que llegar ese caso, pues que yo podía morirme y ya no era una desgracia y un desasosiego tremendo, ¿no? Bueno, la verdad es que no pasó nada, ¿no? Y gracias a Dios, pues aquí estamos y además estamos muy bien porque me encuentro francamente bien, ¿no? Y además no solo eso, sino que os puedo decir que desde el segundo día, pues la verdad es que como había anunciado el médico
que se vería si evolucionaba bien o mal a partir de las 48 horas. Bueno, pues yo a partir de las 48 horas empecé a mejorar y me desperté ese segundo día ya, pues la verdad es que mucho mejor, sobre todo estando en la cama, si me levantaba no, pero yo notaba que estaba mucho mejor, ¿no? Y esto, bueno, pues quería un poco compartir, ¿no? Porque hemos visto en paralelo, incluido mi pobre padre, cómo muchísima gente ha muerto sola por unas razones y por otras, y a mí eso me parece tremendo, ¿no? Y no hemos podido despedirnos de ellos. Yo he intentado incluso ya después de muerto, he hablado con 2 funerarias a ver si podía acercarme al tanatorio, no digo porque él murió en una residencia medicalizada, ¿no? Y, y realmente no he podido acercarme ni siquiera a un tanatorio antes de la incineración para ver el cuerpo y despedirme de él, ¿no? Yo parecía que lo necesitaba, ¿no? Hay algo que en la distancia no se puede hacer por más cámaras de vídeo que haya, ¿no? En una de ellas me ofrecían sacarle una foto y verlo, pero eso no sirve, ¿no? Y esto es una de las cosas que también yo creo que deberíamos de darnos cuenta, que no nos engañemos con todas las tecnologías, no nos acostumbremos a esto de las distancias y de la telemática, porque está muy bien, es un recurso, pero en las personas necesitamos contacto humano, necesitamos eso que está en el aire, ¿no? Esa emocionalidad que no se habla, que se transmite, ¿no? Que se comparte, y eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y me gustaría que por lo menos para mí me doy cuenta que eso a mí me falta, ¿no? Me falta y creo que nos falta ahora a todos, ¿no? Bueno, es verdad que también dentro de esa soledad que hablábamos y esa valoración de lo humano, yo tengo recuerdo de 2 personas, un médico, una doctora y un enfermero, que para mí, pues la verdad es que en ese ambiente de soledad, especialmente en los primeros días, pues la verdad es que no me olvidaré nunca, ¿no? Uno de ellos se llamaba Luis, era de la provincia de Badajoz, de Don Benito, y yo en un momento dado le dije, ¿cómo te llamas? Y bueno, eso inició yo no me encontraba bien, pero la verdad es que necesitaba un poco de humanidad, ¿no? Y él me dijo Luis, y empezó y tú, tal, yo soy Alfredo. La verdad se generó una relación que perduró los 4 días que él estuvo allí, porque luego ya libraba, y la verdad es que fue fantástico. Cada vez que él entraba me decía, hola Alfredo, ¿cómo estás? Y yo también hablaba y encontraba una verdadera persona, ¿no? Y con esto no quiero criticar a nadie de las demás personas que ahí estaban, porque obviamente comprendo que no es nada fácil, ¿no? Y luego María Dolores, otra doctora que también pues a mí me trataba humanamente, me hablaba, me entendía mis preocupaciones, mis miedos, me dedicaba un poco de tiempo, el que tenía, y la verdad es que eso no me olvidaré nunca y es muy, muy de agradecer de nuevo por ese aspecto absolutamente humano, ¿no? De 2 personas, 2 encuentros, de 2 corazones, bueno, 2 personas, ¿no? En definitiva, ¿no? Que es que a veces creo que nos olvidamos de lo que son las personas y creo que esta crisis posiblemente nos lo está poniendo enfrente, ¿no? Bueno, yo, por último, para despedirme, una de las cosas que he dicho ya bastantes veces en este tiempo y con los amigos, cuando hablo con ellos, es que no creo que sea un momento demasiado para criticar muchas cosas, ¿no? Y juzgar es muy difícil, y yo pretendo mantener también de momento una cierta distancia y no juzgar demasiado, ¿no? Pero por otro lado, eso lo digo con la cabeza, pero con el sentimiento y con mis emociones, pues la verdad es que tengo que transmitiros que sí estoy bastante enfadado, ¿no? Estoy bastante enfadado primero por lo que os digo, bueno, no os lo he explicado, porque yo llamé 3 o 4 veces a lo largo de 8 días al teléfono famoso que se nos recomendaba y se nos mandaba a llamar, y todavía estoy esperando a que de verdad tomen acción y hagan algo de lo que decían que iban a hacer. Sí, sí, le llamaremos, esta tarde le llamará el del SAMUR o el del SUMA o no sé qué, tal, a la segunda, oiga, por favor, sí, iremos, sí, pues sí, ya han llamado, sí, está aquí la nota, tal. Bueno, y así 3 o 4 veces hasta que ya me tuve que ir al hospital, ¿no? De no ir, no sé si me habría muerto en casa, ¿no?
Supongo que no, pero bueno, pero a lo mejor casi me muero, ¿no? Y entonces esto yo verdaderamente esto me parece bastante serio, ¿no? Y esto tiene que ver con ese trato absolutamente muchas veces indiferenciado de todas las circunstancias y de tratar y gestionar cifras en lugar de personas y una desatención increíble, ¿no? Porque una cosa son los médicos, las mascarillas y los medios físicos que quizá los test, todas estas cosas, ¿no? Que sí, que se ha podido gestionar mejor o peor, ¿no? El tiempo lo dirá, ¿no? Y el tiempo juzgará. Pero otra cosa es esa desatención y ese tratarnos en fin, como cifras nada más, ¿no? Y esto a mí, pues la verdad es que sí que tengo que decir que me produce un cierto enfado, como me lo produce todo esto en relación con no haber podido ni siquiera haber, haber visto el cuerpo de mi padre una vez fallecido y haber hecho algo más que tener que poder ir tres personas, ¿no? Tres personas a un funeral o a un, perdón, a un entierro, ¿no? Tres personas cuando a lo mejor en una familia viven siete personas juntas, comen, algunos de ellos duermen en la misma cama y esto es muy fácil también arreglar las cosas de esta forma, todos en casa sin excepción y sin analizar absolutamente nada, ¿no? Somos cifras o qué es lo que somos, ¿no? Y esto siento despedirme con esto, pero en esto sí que un poco de enfado tengo, ¿no? Y bueno, volveremos a las reflexiones pronto y nada, yo veo ya las cosas con ánimo, sé que va a ser todo muy difícil, seguirá siendo difícil, tenemos que estar todavía en casa bastante tiempo, pero bueno, saquemos partido a este tiempo y preparémonos para lo que viene, que habrá que lidiar con ello, como todo, como siempre ha ocurrido con las crisis. Muchísimas gracias y hasta pronto.